Muy buenos días, querida iglesia. Es un gusto volvernos a encontrar a través de nuestro servicio online. Que el día de hoy sea muy especial para cada uno de nosotros, que a través de la alabanza y de la predicación de su palabra, el Señor nos pueda hablar, nos pueda bendecir, nos pueda mostrar cuáles son los propósitos y los planes que sigue teniendo para cada uno de nosotros. Los invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice la palabra del Señor: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Acompáñenme con esta oración. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que Tú estás en medio de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Sabemos, Padre, que Tu Espíritu Santo nos está guiando, nos está animando y fortaleciendo, Señor. Reconocemos, Dios, de que Tú tienes el control de todas las cosas. Y el día de hoy queremos alabarte, queremos darte gracias, Señor, por cada una de las circunstancias que Tú permites en nuestras vidas. Aún en medio de las dificultades, Señor, sabemos que tu gloria, Tu paz, Tu gozo, Señor, nos acompaña. Y Te alabamos, Te reconocemos, Dios, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro protector. Entregamos este tiempo para la alabanza de Tu nombre, Señor. En el nombre de Tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora alabemos al Señor con este canto que dice que Él es el Dios que adoramos. Y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios, que descendió desde su trono para llevar sobre sus
poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sigamos cantando y alabando a nuestro Señor, dándole la gloria y la honra a Él, a nuestro Dios soberano, que está en control de todo. Gloria sea a ti en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das. Gloria sea a ti. Gloria sea a ti, cuando en valle desierto voy, en caminos de turbación. Gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea a ti, cuando el sol brille sobre mí, cuando todo es irreal. Gloria sea a ti. Gloria sea a ti, cuando sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti. Gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual iré. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Tú das y tomas, Dios, tú das y tomas, Dios, y yo siempre diré, bendito seas, Dios. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Ahora damos pase al pastor Javier Cortázar, que nos estará dando el mensaje de la palabra de Dios. Un gusto saludarles, querida Iglesia de Monterrico, en esta mañana, y diciéndoles que desde esta semana estaremos predicando desde el templo
Todavía no los domingos en el templo, lo haremos más adelante, pero sí desde aquí del estrado del templo, por dos motivos. Número uno, el poder ver las instalaciones del estrado del templo nos puede atraer a todos el anhelo y la añoranza de estar orando para que Dios permita que la pandemia descienda, los contagios se disminuyan, nos cuidemos todos y podamos pronto poder tener la realidad de volver a congregarnos en el templo cuando sea lo oportuno momento de hacerlo con todas las pautas de bioseguridad. Estamos ya en este mes de marzo, cumpliremos un año de tener los templos cerrados por causa de esta pandemia global y la realidad es que esto no es lo ideal. Hay que protegernos, hay que cuidarnos, pero en el momento en que se nos permita por el gobierno y la denominación y que baje esta segunda ola que tenemos, queremos tener en los momentos que se pueda y estén bajas las cifras, poder tener cultos con bioseguridad, porque necesitamos fortalecer la iglesia, necesitamos fortalecernos espiritualmente y no podemos dejarnos llevar ni aplastar por la pandemia que está ocurriendo en nuestro país y en todo el mundo. En esta mañana estamos continuando la serie El Reino de Dios y las Corrientes Humanistas y en esta oportunidad el tema que nos toca es el Reino de Dios y la dignidad humana. Un tema muy importante porque el valor y la dignidad humana se están distorsionando cada día más. Hoy día, en estos tiempos que estamos viviendo, vemos claramente cómo las corrientes humanistas seculares están siempre enfatizando e imponiendo su pensamiento de que el valor del ser humano y el valor de la dignidad humana está en lo que tienes, como cosas materiales, posesiones exteriores, en lo que haces, logros, éxitos, títulos, cargos en el trabajo o en cualquier lugar, o en tu familia, tu apellido, en lo social, o en cualquier otra cosa externa, pero no en donde está el valor intrínseco del hombre y la mujer, que es el valor y la dignidad que tenemos en Dios. Algunas breves expresiones de esta distorsión que estamos viviendo en la que se nos está tratando de decir que valemos y somos dignos por cosas que son falsas, es que vemos algunas expresiones de esta distorsión en ejemplos como por ejemplo la convivencia. Cada vez más parejas jóvenes deciden convivir antes del matrimonio. Y esto genera el falso concepto de que de esta manera van a tener un amor más genuino, un amor más seguro, o una prueba del amor, o una demostración del amor que se supone debería darles mayor permanencia, mayor éxito en el matrimonio, o si no, por lo menos, librarse de los compromisos del matrimonio. Esta falsa búsqueda de valor y dignidad en la convivencia expresa la distorsión que hay con respecto al matrimonio, a la familia y a la relación de amor entre hombre y mujer. Otra expresión que vemos hoy día común de falsos valores y dignidad es la pornografía. Nos dicen algunas estadísticas internacionales que 2/3 partes de los varones miran pornografía al menos una vez al mes. Es decir, muchos hombres que están cayendo en esta actitud de buscar refugiarse, no solo por placer sexual, sino en la pornografía hay un componente afectivo, es decir, una búsqueda de vinculación imaginaria, una búsqueda no solo de satisfacción, sino de sentirse realizados, valiosos, importantes a través de escenas que pervierten el concepto del sexo, distorsionan las relaciones afectivas y aíslan e incapacitan más a la persona a tener vínculos de relaciones estables en su vida real, en su vida verdadera. Así que la pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿dónde está la dignidad humana y el valor del hombre y la mujer realmente desde una cosmovisión cristiana bíblica? Y enfatizamos cosmovisión cristiana bíblica porque hoy día hay cosmovisiones que se llaman cristianas y enfoques del hombre que se dicen cristianos y no son bíblicos, aún dentro de la corriente evangélica, en la cual hay que estar atentos, pero sobre todo para contrastar con la corriente humanista secular que hoy día prevalece y se impone en todo nuestro medio ambiente cultural, intelectual y social, a través de la televisión, a través de las películas, a través de la radio, a través del teatro, de la literatura, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Es constantemente el bombardeo que recibimos de esta corriente humanista secular anticristiana que está tratando de imponernos falsos conceptos de quién eres tú, quién soy yo, qué valor tenemos y dónde están nuestros verdaderos valores
y qué es valioso o qué no es valioso en nuestra vida. Tenemos que recordar desde la cosmovisión cristiana bíblica que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Y esta creación de la imagen de Dios significa que tenemos que preguntarnos y entender bien, en primer lugar, ¿qué es la imagen de Dios? ¿Qué significa la imagen de Dios? Y en hebreo, la palabra imagen y semejanza, que se usa para hablar de que hemos sido creados por el Señor de manera especial en medio de todas las criaturas del universo, estos términos hebreos, imagen y semejanza, no significan que somos idénticos a Dios, si no seríamos dioses, sino que somos similares, es decir, que somos reflejo de cómo es Él, de cómo es el Señor, y que su carácter se refleja en nosotros por mandato de Dios, y esta imagen y semejanza de Dios ha sido acuñada en el ser íntimo y en toda la integralidad de la vida del hombre y la mujer. Recordamos Génesis cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ese hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, si lo parafraseamos hoy día, ¿sabe qué está diciendo? Es hagamos al hombre como nosotros somos y para que nos represente. Y como nosotros somos, recuerden, habla de la pluralidad de la naturaleza trinitaria de Dios, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en sus roles divinos, se conjugan para expresar también nuestra naturaleza humana compleja, que refleja la naturaleza compleja de Dios, en la que somos una integridad, espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando Dios está hablando acerca de lo que es, somos imagen y semejanza de Él, Él está dándonos una visión completa del ser humano que vamos a ver dentro de un instante. Pero en contraste, ¿qué nos dice el humanismo secular? El humanismo secular nos dice tres cosas importantes. Número uno, que es una visión anticristiana dominante en colegios y universidades. El humanismo secularista está propalado día y noche en los colegios de nuestros hijos, desde pequeños, y los padres tenemos que estar atentos en reconocer y darnos cuenta que es humanismo secular anticristiano que se está sembrando, que parecen valores buenos y aceptados y aplaudidos por nuestra sociedad, pero que en el fondo son valores antibíblicos y anticristianos. ¿Tú sabrías poder reconocer qué valores humanistas seculares le enseñan a tus hijos en el colegio y en la universidad? Esa es tarea de los padres, estar atentos a la corriente humanista para poder estarla denunciando, descubriendo, mostrándola delante de nuestros hijos, niños, adolescentes y jóvenes, para conversar con ellos y hacerles reflexionar de cuál es la perspectiva bíblica correcta. El gran problema es que este humanismo secularista viene rodeado con una tremenda constelación de personajes famosos que la abogan, que la defienden y la difunden. Entre ellos, por ejemplo, para que estés atento, el famoso astrofísico Carl Sagan, que tiene toda esta serie tan connotada en la televisión acerca de astronomía. Y todas, yo he visto varios capítulos, es sumamente interesante, te atrapa, pero toda su visión es una visión atea. No hay Dios, la materia se hizo sola. Es el concepto ateo en el que todo lo trascendental y todo lo que es espiritual está negado completamente, y desde allí te da una visión con datos científicos, pero dentro de un enfoque ya no científico, sino ideológico, contrario a Dios y de ideología humanista. Isaac Asimov es otro famoso personaje entre una larga lista de famosos biólogos, evolucionistas y científicos que tienen posiciones anticristianas. El humanismo cree que el teísmo tradicional ha quedado fuera de moda. Es decir, que la creencia en Dios está fuera de la realidad. Y que por lo tanto, si tú crees en Dios y yo creo en Dios, esto es algo que es irracional, contrario a la ciencia, y que debemos desecharlo. Y por lo tanto no aceptan nada de lo sobrenatural. No aceptan que es Dios, no aceptan a Cristo, no aceptan el encuentro con Cristo, no aceptan la conversión, no creen en el nuevo nacimiento espiritual, no aceptan la Biblia ni la palabra de Dios, porque creen que esto va contra la racionalidad. Sin embargo, al ser imagen de Dios, nos damos cuenta que el hombre necesita definir su valor y dignidad más allá de lo que nosotros conocemos. Cuando la Biblia te dice que nosotros somos imagen de Dios, nos está diciendo que la esencia de nuestro ser no se define por nosotros mismos
o comparándonos nosotros con nosotros mismos, o con nuestro conocimiento, o con lo que nos rodea, sino que al ser imagen de Dios, nos está diciendo que la definición de nosotros mismos se va a encontrar fuera de nosotros mismos, se va a encontrar en Dios, y que siendo imagen de Él y reflejo de Él, por lo tanto somos reflejos de otro superior a nosotros, de otra persona que es mayor que nosotros, que es nuestro ser creador. Por lo tanto, solamente desde la perspectiva de Dios podremos definir la imagen del hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer se tratan de definir por su trabajo, su experiencia, su placer, sus sentimientos y lo que nos rodea, siempre quedarán vacíos de contenido existencial. Porque al ser imagen de Dios, las raíces de nuestra definición se encuentran más allá de nosotros. Y se encuentran más allá del hombre, se encuentran más allá de sí mismo esta definición. Porque tus sentimientos no te van a definir a ti. Se encuentra más allá del hombre el poder definirse a sí mismo. Porque cuando se trata el hombre de definirse a sí mismo fuera de Dios, el hombre se deshumaniza, se desvaloriza, se queda vacío. Se encuentra la definición de quién eres tú más allá de la sociedad. Porque la sociedad no tiene la capacidad de definir al hombre y trata de hacerlo erradamente a través de los procesos sociales. Entonces te va a decir que el hombre y la mujer se definen no por la imagen de Dios ni por la creación de Dios, sino por los procesos sociales que pueden tomar cualquier curso. De ahí el gran problema de género que hoy día se está tomando, porque se pretende definir al hombre y la mujer en su esencia, no por la imagen de Dios, sino por simplemente el curso, los acontecimientos sociales que den en su vida a lo largo de su historia. Y ese es un elemento complementario, pero sin quitar de en medio la esencia que Dios puso en esa marca invisible en el alma de la imagen de Dios, que el psicólogo cristiano y el sociólogo cristiano tiene que tomar en cuenta a la hora de definir su concepto del hombre y su desarrollo. Tampoco la ciencia nos puede definir, porque la ciencia solamente ve lo racional y lo matemático, pero no puede captar el sentido y el propósito y el diseño de Dios sobre el hombre. La naturaleza también se trata de ver como para definir al hombre, al punto que hay biólogos estudiando los animales para poder aplicar sus normas de comportamiento entre las manadas de los animales y los primates para ver que se aplican a la especie humana. Y estamos mirando a los animales para saber quiénes somos nosotros, porque simplemente estamos perdiendo de vista la imagen de Dios que tenemos en esencia. El enfoque bíblico define al hombre completamente, satisfactoriamente y plenamente. Y es el único cosmovisión, la bíblica, la que nos permite tener una visión del hombre que realmente nos puede dar un propósito y un sentido en la vida. Fíjate lo que dice Salmo 8. Salmo 8 dice: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y aquí encontramos tres elementos claves que nos dan una breve, apretada, pero suculenta definición de lo que es la imagen de Dios. En primer lugar, cuando dice aquí, refiriéndose al hombre, lo coronaste de gloria y de honra, nos está definiendo la naturaleza del ser humano, la esencia del ser humano. Nos está diciendo que Dios le otorgó un valor y una dignidad al hombre al crearnos y coronarnos de gloria y de honra. Quiere decir que tu valor se encuentra en tu relación con Dios y con tu Creador. Y la redescubrimos el valor y la dignidad de nuestra vida, no con lo que hacemos, sino con el descubrirnos que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Esto es fundamental, porque en la vida todos cometemos errores, fracasos, aciertos y desaciertos. Y si tú miras tu vida para definirte a ti mismo en base al cúmulo de tus aciertos y desaciertos, y en la suma y resta de ellos depende todo lo que es el valor, la estima y la dignidad de tu vida, estamos en serios problemas entonces. Pero cuando tú te das cuenta que tu valor como persona, que la dignidad de tu persona, que la esencia de lo que tú eres y vales no está en ello, sino en que Dios te otorgó ese valor, nadie le puede quitar el valor que Dios le dio a un hombre o a una mujer. Un diamante, tú puedes usarlo como quieras, pero nunca cambia en su valor. La esencia del valor seguirá siendo la misma. Igual tú tienes un valor, yo tengo un valor que me ha dado Dios, que no me lo quita nada ni nadie de lo que ocurra o digan aquí en la tierra. ¿Te das cuenta del valor de la perspectiva bíblica que no hace depender de las cosas que nos rodean?
segundo lugar, te dice aquí, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Señorear significa autoridad. Dios nos puso al hombre en el pináculo de la creación para administrar con autoridad todas las cosas que Dios había hecho, como dice, para señorear todo lo que eran las obras de las manos de Dios. Esto te muestra el significado que Dios le ha dado al hombre, el significado que se entiende que Dios puso al hombre en la tierra como imagen suya, como si Dios administrara la tierra y la creación. Ese era el plan de Dios, que la imagen de Dios gobernara la tierra significaba que Dios, a través del hombre, su administrador fiel y leal para aplicar sus planes, iba a manejar la creación, la naturaleza, las relaciones personales, la familia, los hijos, el trabajo, la proyección, el desarrollo de la creación, la plenitud de las cosas desde la imagen de Dios. Y entonces el hombre se iba a manejar y ejercer autoridad con sabiduría, con prudencia, con temor de Dios, con respeto al prójimo, con amor por las personas, siguiendo la verdad y no los intereses propios. El pecado destruyó este plan y distorsionó el significado del hombre, de manera tal que el hombre hoy día sigue siendo administrador de las cosas de Dios como imagen de Dios que aún tiene, pero al haber caído en pecado hemos perdido la autoridad. Y por lo tanto, en lugar de ser señores con autoridad, somos esclavos de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de nuestros vacíos, de nuestros pecados y de nuestras circunstancias. Otra tercera característica que este salmo nos cuenta de lo que significa imagen de Dios es que termina y comienza el Salmo 8 diciendo cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y cuando proclama cuán grande es tu nombre en toda la tierra, lo que te está diciendo es que nos está señalando el propósito por el cual Dios creó al hombre. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? Que podamos proclamar que es grande el nombre de Dios en toda la tierra. Es decir, fuimos creados con el propósito ulterior, final, sobre todas las cosas, de darle la gloria a Dios siempre, de reconocer su grandeza, de exaltar su presencia en nuestra vida, de ponerlo a Él en el centro y no a nuestra propia vida limitada. Y esa es la clave del Salmo 8 que estamos mencionando. La honra y el valor del ser humano están en relación íntima con la gloria de Dios. Si tú le das gloria a Dios, el hombre se ubica en su lugar de corona de gloria y de honra. Cuando el hombre deja de darle gloria a Dios, perdemos nuestra ubicación y posición de valor, dignidad, de gloria y de honra en donde Dios nos puso. Y esto es una realidad. Tú dejas a Dios fuera de tu vida y tu vida se oscurece y no hay nada que le dé valor. Hagas lo que hagas, consigas lo que consigas, busques la experiencia que busques, nada le dará valor a tu vida si no pones a Dios en primer lugar, porque fuiste creado en imagen de Dios para ello. La imagen de Dios, ahora hay que entenderla, tiene 3 tiempos. La imagen de Dios no quedó estática como piedra en nosotros, sino que se desenvuelve en 3 momentos. En primer lugar es el tiempo de la caída. En la caída la imagen de Dios queda distorsionada, pero no perdida, ¿no? Todavía conservamos la imagen de Dios a pesar del pecado, pero ya no somos tan completamente como Dios quería que seamos, como lo fuimos antes que entrara el pecado. Hemos perdido la esencia en parte de cómo Dios quería que seamos. Por eso es que todos en alguna manera anhelamos ser la persona que Dios quiere que seamos. ¿Por qué anhelamos ser la persona que Dios quiere que seamos como padres, como esposos, como personas, como consiervos, como amigos, como servidores de Cristo? Porque nos damos cuenta que el pecado y la realidad del pecado nos ha socavado en algo, distorsionado a todos en algunas áreas de nuestra vida, deformado en la imagen de Dios. La realidad del pecado produce que suframos el dolor en el mundo de hoy. El dolor y el sufrimiento causado por la realidad del pecado en nuestra vida se ahonda cuando nosotros nos damos cuenta que buscamos el valor y la dignidad en otras cosas que no es Dios. ¿Y cuántos motivos de sufrimiento tenemos en estos días? ¿Te has dado cuenta tú? Es el vacío existencial que produce este dolor y sufrimiento. La falta de saber, el saber, mejor dicho, que nos falta que la imagen de Dios brille más en nuestras vidas, también nos produce tristeza y dolor profundo. El no ver la imagen de Dios en seres queridos, en amigos y hermanos, produce dolor y tristeza al ver que sufren en vano
por buscar completar el contenido de su vida en cosas que no lo llevan a recuperar la imagen de Dios que ha sido dañada por el pecado. El dolor y el sufrimiento son una expresión de esta imagen de Dios distorsionada en nuestra vida, que Dios quiere restaurar. Por eso el segundo tiempo de la imagen de Dios, que es la redención en Cristo. Ahora estamos en la etapa, cuando te encuentras con Cristo, de la etapa de la recuperación progresiva de la imagen de Dios. Desde el día en que conociste a Cristo, Dios empezó un proceso de reconstrucción de tu vida, un proceso de restauración de la imagen de Dios, un proceso de poder estar transformándonos a la imagen del Hijo Jesucristo. Como dice Romanos 8:29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero falta el tercer tiempo de la imagen de Dios, que será completada al regreso de Cristo, cuando recién tendremos la completa restauración de la imagen de Dios, y como dice el apóstol Juan, seremos recién entonces semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Una de las esperanzas preciosas que debemos tener los cristianos es que al partir de la presencia de Dios y llegamos a la presencia de Dios, tendremos paz eterna. ¿Por qué? Porque cesan los vacíos, las distorsiones, las deformidades y la falta de llenura que produce la imagen de Dios incompleta que aún tenemos aquí en esta tierra mientras somos cristianos peregrinos. Estando allí, será quitada la naturaleza caída y completada la imagen de Dios, restaurada completamente en nuestra vida, el carácter de Cristo, la paz de Cristo, el amor de Cristo, y por lo tanto tendremos plenitud de paz sin luchas en la eternidad. Por último, tenemos que entender que crecemos o decrecemos en la restauración de la imagen de Dios. La imagen de Dios, decíamos, no es estática, no es como un DNI, ahora que hay electrónicos, ¿no es cierto?, fijo, sino que la imagen de Dios en tu vida puede estar desarrollándose y creciendo, restaurándose o deteniendo nosotros el proceso de restauración, estancándonos y decreciendo en el proceso de restauración de la imagen de Dios. Y esto es muy importante que lo entiendas, porque si detenemos con nuestras actitudes el proceso de restauración de la imagen de Dios, perdemos el significado que nos da la imagen de Dios. Tenemos que entender que la imagen de Dios significa varias cosas importantes. En primer lugar, la imagen de Dios significa que tenemos dignidad, significa que tenemos responsabilidad, significa que somos responsables de lo que pensamos, sentimos y permitimos en nuestra vida. La imagen de Dios significa que somos especiales, únicos, irrepetibles y privilegiados por haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. En estos días de pandemia, yo creo que todos nos hemos preguntado realmente cuánto nuestras vidas han perdido algo de su valor, de su significado, por este confinamiento, por este encierro prolongado, por esto no poder salir y estar con tus familiares, con tus seres queridos, con tus amigos, para abrazarlos. ¿Te acuerdas cuando teníamos reuniones en casa de algunos de nuestros queridos hermanos y compartíamos en una cena, un almuerzo juntos? ¿Te acuerdas cuando pasábamos tiempos en los grupos de casas pequeños de crecimiento y de amistad, compartiendo la palabra en persona? ¿Te acuerdas en los cultos, a la salida, de la convivencia, de la fraternidad? Con cuánto anhelo y cuánta melancolía muchos de nosotros nos podemos referir a ello. Pero en medio del dolor, de la pérdida emocional y social que produce la pandemia, porque la pandemia ha desatado poderosas fuerzas deshumanizantes y de desvalorización del hombre, que nos están tendiendo a quitar sentido, significado y propósito. Y la tendencia y el peligro es que nos enfoquemos en cosas externas para tratar de recuperar ese contenido interno que se ha devaluado, se ha perdido, porque nuestro valor y dignidad que se venía por las relaciones interpersonales se ha visto estorbado por la pandemia. Pues quiero decirte, para ti hermano y para mí y para cada uno de nosotros, que en los momentos difíciles recuerda que tú eres imagen de Dios, que Dios invisible del universo te creó para que seas hijo e hija suya, y no hay valor más grande en el universo que el Señor nos permita el privilegio de ser llamados hijos o hijas de Dios, y que ese valor que Dios te dio a ti al concederte honra y honor al ser hecho imagen suya, como no lo hizo con ninguna otra criatura del universo, está diciéndonos y recordándonos permanentemente
que hay un propósito especial de Dios para tu vida, que hay un plan que Dios quiere cumplir contigo, cumpliéndolo en medio de la pandemia, y cuando pasemos esta pandemia, y la pasaremos con la ayuda del Señor, y la recordemos como un capítulo prolongado y triste, pero pasado de nuestra historia personal. Por lo tanto, te animo a que continúes creciendo en las avenidas que Dios ha establecido, en la cual podemos crecer en la restauración y avanzar en la restauración de la imagen y semejanza de Dios en nuestro carácter y en nuestra vida, porque allí encontrarás tú las fuentes de significado y valor. Cuando te encuentres con momentos de tristeza, bajoneado, triste, desalentado, frenado, atemorizado, angustiado, o sentirte desalentado y sin fuerzas para seguir por los enfermos, las noticias cada vez más negativas y los muertos alrededor, recuerda que hay dos caminos para que la restauración de la imagen de Dios reafirme el valor y la dignidad que Dios tiene, que ha puesto para nosotros, los hijos de Dios. El primero es que crecemos con la verdad o nos distorsionamos sin ella. La verdad, la palabra del Señor, la verdad de la Escritura, de lo que el Señor ha dicho, ha sido puesta en la Escritura, en la palabra de Dios, esa verdad de Dios, para que la palabra de Dios alimente nuestras vidas. La palabra de Dios es como agua fresca. La palabra de Dios es agua limpia, es agua que refresca el corazón, que trae brillo, que trae fortaleza. Cuando tú te nutres de la palabra, tú te das cuenta que es alimento, pan para el alma, que trae de pronto en las agonías internas de tu corazón y en el esfuerzo sin fin del cada día, te da nuevos bríos, nuevo coraje, nueva fe, nueva esperanza, nuevo valor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y quienes reciben la palabra de Dios, recibimos la vida de Dios nuevamente a nosotros. Somos vivificados por el Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios. Te pregunto, en medio de la vorágine de cosas que hay que hacer ahora, todos condenados a vivir frente a la pantalla cada día por largas horas del celular o de la computadora, ¿te estás poniendo la disciplina de ir a beber del pozo de agua fresca de la palabra de Dios? ¿O estás caminando sediento en el desierto, peleando tú solo la batalla? Busca tiempo para beber del agua de la palabra de Dios. C.S. Lewis decía que beber de la verdad de la palabra de Dios y traer la verdad en un mundo de corrientes humanistas, ateas, anticristianas, nos recuerda que el cristianismo es una religión combativa. Es decir, que nos resistimos y cuestionamos la imposición cultural que nos quieren dar de falsos valores y falsos conceptos de dignidad humana. Y nos debemos rebelar como cristianos frente a ello. Aún en medio de esta campaña electoral, tenemos que recordar nosotros que como cristianos tenemos que pensar no solamente en escoger el que no es corrupto, no solamente escoger al de nuestra preferencia, sino que tenemos que juntar nuestros valores cristianos a ello y decirle no a aquel quien difunde a favor del aborto, del LGBT, del matrimonio homosexual, de la adopción de niños de parejas homosexuales, porque eso desmorona y desdibuja más la imagen de Dios, de hombre y mujer que Dios creó. Y como cristianos, mi conciencia me dice, yo no puedo votar por el que está a favor del asesinato de miles de bebés no nacidos. Y yo tengo que tener un voto como cristiano valiente y firme contra las corrientes humanistas ateas. Cada cual tendrá que decidir cuál voto inteligente espero que sea, pero lo que sí como cristianos tienes que juntarlo con tu voto, porque si no estamos avalando las corrientes humanistas ateas, de las cuales después nos vamos a lamentar más tarde, porque nos quitarán la libertad de expresión y nos cortarán la libertad religiosa de culto y de predicación, porque no estaremos de acuerdo a su filosofía impositiva y dictatorial, humanista y anticristiana. Así que ten cuidado, ojo, por qué mundo estás votando para el futuro, porque qué sociedad y qué país le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos. Esa es tu responsabilidad y la mía hoy en nuestro voto cristiano. Por último, tenemos que recordar, como en Apocalipsis dice, capítulo 12, versículo 11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, sino que estuvieron dispuestos a sufrir hasta la misma muerte. Te está diciendo que los cristianos al final de los tiempos van a vencer al mundo en que vivimos de estas corrientes humanistas por medio de la sangre del Cordero, la victoria de la cruz, la palabra del testimonio, la predicación del Evangelio, y no amar nuestras vidas,
si no estamos dispuestos a morir por el Señor. Es decir, poner primero el Señor que nuestras propias vidas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir en esta dimensión de la imagen de Dios y defender la concepción cristiana del hombre a partir de la imagen de Dios? ¿O vamos a dejar que seamos cristianos en el templo solo y en la vida afuera vamos a ser comidos en el cerebro, en nuestros valores y en nuestra mente por las corrientes humanistas ateas que se están difundiendo en la campaña electoral y todos los días por los medios de comunicación? Te invoco a que vuelvas a las raíces de ser quien eres y encontrar tu valor en la vida en la fuente que es Cristo, y que crezcamos en la plenitud de quien es Cristo. Dice la palabra del Señor en Efesios 3:19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Solo el amor de Cristo en nuestra vida derramado permiten de que crezcamos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando amamos, nos parecemos a Dios. Cuando amamos, reflejamos la imagen de Dios. Cuando aprendemos a amar, crecemos en la restauración de la imagen de Dios en nuestra vida. Y cuando amamos y crecemos en la imagen de Dios, nuestra vida se completa, se llena. No podemos vivir vidas llenas, plenas de plenitud, si no estamos dispuestos a amar conforme a la imagen de Dios. Y te invito a que ames en tu casa, que ames con sacrificio a tu prójimo, que ames a aquella persona que está sirviendo en tu grupo pequeño, en GDA, en GDC. Si te aíslas en tu casa solo para trabajar y pagar tus cuentas con la excusa que estás cansado de la saturación de lo que es los trabajos online, y te conectas para todo, menos para el culto o para un estudio bíblico, significa que te amas a ti mismo demasiado, pero amas tal vez poco al Señor y poco al prójimo, y por lo tanto tu vida se aísla. Tu valor y sentido de la vida, no importa lo que hagas, se va a empobrecer y vas a sentir mayor vacío y desvalorización. Vuelve al plan de Dios, de amar a Dios y amar a la gente, conectándote con ellos y recibiendo la verdad de la palabra del Señor. Y te animo a que te mantengas firme en que la fuente del valor y dignidad viene de la obra de Cristo, restaurando la imagen de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga y que el proceso de restauración de la imagen de Dios continúe creciendo en tu vida, en tu casa y a través tuyo. Seas imagen de Dios como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador, como siervo del Señor en la iglesia. Seas representante de la imagen de Dios en toda tu vida. Permíteme orar por ti y orar por la iglesia en este momento. Oremos juntos, por favor. No nos distraigamos en casa. Sé que hay muchas distracciones, pero mantente en comunión con el Señor y oremos juntos para terminar, por favor. Oremos. Señor bendito, gracias porque nos creaste a la imagen y semejanza tuya y nos otorgaste el enorme privilegio de poder ser llamados a reflejar tu carácter, a reflejar tu presencia, a manifestar tu amor, tu verdad, tu santidad, tu paz, tu victoria, tu libertad en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de esta imagen y semejanza tuya a través de Cristo, buscando la plenitud de nuestras vidas en otras fuentes, en otros pozos de agua que no calman la sed, Señor. Perdónanos si no hemos caído en el afán material, en el afán económico, en el afán de placer o en el afán de realización en nuestra familia o en nuestras cosas personales y no en ti, Señor, única fuente verdadera de restauración de la imagen de quién somos y quién esperas tú que seamos como personas en Cristo Jesús. Señor, te rogamos por todos los que están sufriendo en estos días. Oramos por los que están en UCI, debatiéndose entre la vida y la muerte, Señor. Ten misericordia, Dios, que puedan invocar tu nombre allí. Sana a los que están hospitalizados. Trae consuelo a través nuestro, de la iglesia, a tanta gente que han perdido seres queridos. Al que está desalentado, Señor, triste, atemorizado, desvalorizado en su casa, dándonos la visión de Cristo como imagen de Dios, que restaura la imagen de Dios en nuestras vidas y traiga plenitud, paz, valor, honra a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por tu plan. Y oramos por cada persona en la iglesia, podamos seguir creciendo en medio de la pandemia,
en la restauración de la imagen que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Sigue restaurando, sigue reconstruyendo, sigue, Señor, sanando, sigue transformando nuestra vida, te lo pedimos. Te damos gracias a ti. Pedimos que tú obres y permitas que esta segunda ola vaya descendiendo y vayas protegiendo y traiga sanidad y bendición al país. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos en Cristo. Gracias, Pastor Javier, por este tema tan pertinente que ha compartido con nosotros esta mañana. Queridos hermanos, queremos tener ahora nuestro tiempo de diezmos y ofrendas para agradecerle al Señor por su fidelidad, porque Él es nuestro proveedor, porque gracias a Él podemos continuar la obra que venimos haciendo, extendiendo su palabra, llevando su evangelio, y la iglesia no se detiene. Y también agradeciendo a todos los hermanos de la congregación, porque son también fieles con el Señor, devolviéndole a Él de todo lo que Él nos da, porque realmente Él es el dueño de todo. Dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya comida en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Esas son las palabras que tiene nuestro Señor. Entonces oremos, hermanos, para darle gracias al Señor realmente por su fidelidad en este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre amado, gracias porque podemos confiar en ti, en que tú eres nuestro proveedor perfecto, en que dependemos de ti para hacer enteramente tu obra, Señor. Gracias porque tú traes los recursos, Señor. Tú pones en el corazón de las personas, Señor, serte fiel, poder obedecerte en esto, Señor, dándote a ti solamente una parte de todo lo que tú nos das, Señor, y así poder continuar realizando el ministerio que tú nos has encomendado, que es llevar tu palabra, Señor, a todos los confines de la tierra, Padre. Poder también sostener a nuestros misioneros que están en diferentes partes del mundo trabajando para ti, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus cargas. Te las entregamos también a ti, Señor. Sostén nuestra obra, Señor, no solamente en Monterrico, sino también en todas las partes del mundo donde tu palabra se está predicando, en todas las iglesias, Señor, también de la Alianza. Tú conoces las diferentes necesidades, las necesidades que tienen las iglesias y los pastores también, Señor. Te pedimos que tú cuides, Señor, en todo momento y provees las necesidades de tus siervos. Te damos gracias porque en esto confiamos en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora también queremos compartir con ustedes unos breves anuncios. Les recordamos que el evento principal de la Cumbre Global de Liderazgo iniciará ya esta semana, este jueves, desde el jueves 28, 29 y 30 de enero. Tendremos la oportunidad entonces de mejorar la influencia de nuestro liderazgo. Serán 3 días de entrenamiento con conferencias online de primer nivel que nos brindarán herramientas y estrategias innovadoras sobre liderazgo. Estas sesiones virtuales serán impartidas por expertos de influencia y prestigio internacional. Recuerden que el costo de la cumbre online esta vez será solamente de 60 soles por el total de los 3 días. Pueden inscribirse en el link que está en pantalla o realizar sus consultas al correo o WhatsApp que ahí se indica. Esta información y el link de inscripción también la pueden encontrar en nuestro Facebook o Instagram, en las redes sociales de nuestra iglesia. Asimismo, les recordamos a todos los matrimonios de los grupos de GDA que continuamos el curso Los desafíos de la familia en el 2021. Son solamente 4 miércoles, ya entraríamos al tercer tema esta semana. Los animamos a continuar llevando los temas en caso todavía no hayan podido hacerlo, porque está muy interesante. Muy bien, ahora los dejamos con la parte final de nuestro programa. Separar de su amor.
amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor